Bienvenidos, bienvenidas a esta tutoría de Historia de la Iglesia de Cristo. El material base es los bautistas a través de los siglos o la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Pues no sobra recordar que hubo momentos en la historia en que las iglesias bautistas en su gran mayoría pues estaban plenamente de acuerdo con la doctrina que enseñó Cristo a su iglesia original o a los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo número 20. ¿Escucha bien, Pastor Plácido? ¿Escucha bien, hermano Manuel? Señor. Bueno. Sin embargo, hoy en día el término bautista pues necesita ser corroborado con la parte doctrinal y con la parte del origen de una iglesia del Señor Jesucristo. Capítulo 26, vamos a continuar. Recordemos que estamos ya en el siglo XII, XIII aproximadamente de esta historia de la iglesia, 12 y 13 después de Cristo. O sea, estamos hablando de los años 1000, 1100, 1200 aproximadamente. Algunas congregaciones en ese momento pues se llamaban petrobrusianos por Pedro de Bruys, arnaldistas por Arnaldo de Brescia, y hoy vamos a ver otro grupo de comunidades que recibieron el nombre de valdenses. Lo primero que quiere tratar esta parte de la historia pues es el origen del nombre, porque se ha presentado mucha controversia diciendo pues que los valdenses se originaron en un creyente en particular. Si se hubieran originado en un creyente en particular, pues entonces su fundador, por decirlo así, hubiese sido un ser humano. Entonces vamos a mirar esta primera parte, la primera parte de este texto. Dice los primeros párrafos. El nombre de valdense se aplicó a los habitantes del Valle de los Alpes. Algunos pretenden que los valdenses recibieron el nombre de Pedro Baldo, pero su origen y su existencia son muchísimo más antiguos, la etimología es muy diferente. El origen de los valdenses uno lo hace en los primeros siglos del cristianismo y otros por el siglo IX. Sea de esto lo que fuera, lo cierto es que cuando en el siglo XII Pedro Baldo se apartó de la iglesia romana para seguir las legítimas y puras enseñanzas del evangelio, ya hacía algunos siglos que en los fértiles y pintorescos valles del Piamonte existían las iglesias valdenses, que en medio de la aberración y corrupción de la iglesia romana presentaban el cuadro hermoso de las congregaciones apostólicas. Puesto que los valdenses existieron desde los primeros siglos del cristianismo y muchos siglos antes de que naciera Pedro Baldo, no puede decirse que este fue su fundador. Entonces, lo primero que hay que aclarar con relación a esto es que no fue este creyente, Pedro Baldo, el fundador de los valdenses. Ellos podían trazar su origen desde congregaciones muchísimo más remotas, anteriores. Hay una definición histórica ahí de una persona, un historiador, valga la redundancia, Robinson, entre comillas, de vallis, que en latín se ha derivado valei. De ahí se derivó valley en inglés, no sé si se pronunciará así, valley en francés, valle en español, valdesi en italiano, y está en holandés, en el dialecto provincial, personas que viven en los valles. Simplemente significa valle, y por lo tanto valdenses los que estaban en los valles y no más. Los habitantes de los valles de los Pirineos no profesaron la fe católica, tampoco la aceptaron los habitantes de los valles que circundaban los Alpes,
Además, en el siglo IX, Baldo, un amigo y consejero de Berengario y un hombre eminente que contaba con muchos seguidores, no aprobaron la disciplina y la doctrina papales. Entonces, la primera enseñanza que nos quiere presentar este capítulo 26 es esa, que no fue Pedro Baldo quien originó estas iglesias. Estas iglesias podían trazar sus orígenes hacia tiempos mucho más remotos, hacia prácticamente los primeros siglos. Un poco más adelante se relaciona a los valdenses con los novacianos. Pues los valles de los Alpes, los valles de los Pirineos, pues no estaban muy lejos, por ejemplo, de la iglesia de Roma. Sabemos que había una iglesia de Cristo en la ciudad de Roma. Entonces, aclarado ese concepto, si ustedes leen ahí, pues se van a dar cuenta que no tenía nada que ver. Este predicador Pedro de Baldo, pues se convirtió a Cristo, salió del catolicismo y por lo tanto, si él hubiera formado una congregación después de haber salido de allí, sin contar con la autoridad de una iglesia de Cristo, pues entonces hubiera sido pues una denominación más o un grupo de congregaciones más sin la autoridad correcta que viene desde Cristo hasta nuestros días. Entonces lo que tiene que ver con la primera parte es eso. Luego se habla del origen de los valdenses en el punto número 2. ¿Sí? Vamos a mirar el segundo párrafo de ese texto, el origen de las iglesias valdenses. Recordemos, dice ahí, al seguir el hilo de la historia bautista desde el principio, ahí el término bautista equivale a una iglesia de Cristo o a las iglesias locales del Señor Jesucristo. ¿Sí? La hemos seguido con Moshe, uno de los historiadores luteranos más reconocidos, hasta la más remota antigüedad, y hemos hallado a los valdenses antiguos rodeados por los Alpes coronados de nieve, contendiendo en pro de la misma fe y práctica y sufriendo por los mismos principios, ahora defendidos por los bautistas. Y mientras la lúgubre oscuridad del romanismo invadía este mundo, los primitivos valdenses eran los invencibles testigos de la verdad de Cristo y permanecían como luz del mundo a través de este periodo largo y lúgubre de la oscuridad moral. Pero ¿cuál es el origen? Entonces ya hemos visto que no principiaron con Pedro Baldo, sino mucho antes. Un poco más adelante dice, en lugar de ser Pedro el fundador de los valdenses, se unió con ellos y recibió el nombre de Waldus o Waldo. Hemos notado que el nombre albigenses es solo otro nombre para designar la misma clase de personas llamadas valdenses. Mientras que los valdenses habitaban en los valles del Piamonte, los albigenses habitaban en la ciudad de Albi, situada en mediodía de Francia, o sea, en la mitad. ¿Cuál fue su origen? Preguntaremos a los mismos perseguidos de dónde vinieron. En su petición al duque de Saboya. Es bueno tener en cuenta que en ese momento Europa estaba dominada por el feudalismo. Los reyes tenían señores feudales, tenían duques, tenían condes y tenían los marqueses, que eran los que dominaban en las fronteras, los que gobernaban las fronteras. De ahí la palabra marqués, porque cuidaban las marcas. Los límites no se les llamaban fronteras, sino se les llamaban marcas. Y los marqueses eran los encargados de gobernar allí. ¿Sí? El feudalismo pues tenía un sistema muy particular porque los reyes les entregaban a los condes, a los duques, a los señores feudales autoridad para adueñarse de las personas y adueñarse de los objetos, de los bienes materiales, es decir, para exagerar en la autoridad. Estos valdenses hicieron una petición al duque de Saboya para tener libertad de adorar a Dios. Y dice, comillas, allí que manifestaron al duque que considerase que la religión que profesaban, ahí la palabra religión hay que aclararla, porque no es en el sentido estricto como se debe conocer. Ahí hay que utilizar el término fe. Manifestaron al duque que considerase que la fe, o sea, el conjunto de doctrinas que Cristo le enseñó a su iglesia no era, o sea, no era reciente para ellos como sus adversarios pretendían, sino que era la misma que sus padres, abuelos, bisabuelos. ¿Sí? Entonces, pues encontramos que los valdenses podían trazar su origen
muchísimo más previo, mucho antes que los que pretendían adjudicarles que se originaban en Pedro Baldo. Sí, entonces es muy importante eso. Desde tiempos apostólicos. Entonces, aún los mártires, apóstoles y profetas requerían de sus adversarios que si podían probarse en lo contrario. ¿Sí? Pues obviamente no lo podían probar porque pues no correspondía a la verdad. Lo que estaba correspondiendo a la verdad era que pues las doctrinas, se probaba por las doctrinas. Muy importante eso. ¿Sí? Las doctrinas que ellos tenían coincidían con las doctrinas de otras congregaciones que podían trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días. O sea que para ellos iniciar tuvieron que recurrir a la autoridad de una iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, pues básicamente esa enseñanza, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta ahí, ¿sí? Toda esa sección, el origen de su nombre, el origen de los valdenses, ¿sí? Se fundamenta en que había congregaciones anteriores a ellos que los respaldaban en sus afirmaciones. Un poco más abajo, pues hay dos grandes conclusiones, un poquito más abajo. Valdenses eran la semilla de la iglesia primitiva, ¿sí? Eran la semilla de la iglesia primitiva, estaban sostenidos por la providencia maravillosa de Dios, de tal manera que estas continuas tempestades, ¿sí? Toda esa parte, ¿sí? Y un poco más abajo, pues se resume en dos grandes principios, un poco más abajo, un poco más adelante en el texto. Esos dos principios que aparecen abajo, ahí, un poquito más abajo, ahí, dice. Entonces, que los valdenses existieron muchos siglos antes que Waldo, o sea que Pedro Waldo, y que los valdenses no tuvieron las mismas creencias que los católicos en ningún tiempo, ¿sí? O sea que no salieron de los católicos romanos. Como no salieron de los católicos romanos, pues tuvieron que haber salido de otro grupo de congregaciones muy diferentes. En ese momento, pues, las opciones eran o los católicos griegos ortodoxos, que ya se habían dividido por el cisma de Oriente, o los católicos romanos, que habían permanecido ahí, que estaban encabezando en ese momento las cruzadas, o algunas congregaciones que preservaban la doctrina desde Cristo hasta los días de ellos y que hoy todavía se sigue observando. Entonces, de ahí que, pues de ahí en adelante, pues a los valdenses se les llama herejes. No es nada nuevo porque pues a las iglesias de Cristo originalmente en la Biblia también se les llamó herejías, ¿sí? Herejías. Muy bien. Si avanzamos un poquito más adelante, vamos a encontrar pues una explicación en cuanto al origen de los valdenses. ¿Sí? Ahí se va a reconocer que los valdenses tuvieron su origen, hablando de las congregaciones terrenales, pues el Señor Jesucristo utilizó a los novacianos, ¿sí? Sabemos que los novacianos fueron iglesias que estuvieron o muy cerca de Roma o en la misma Roma, y que de allí, pues al ser perseguidos, pues estuvieron pues estuvieron en una misma línea de autoridad doctrinal. Novacianos puritanos, ¿sí? Entonces los valdenses pudieron trazar su origen desde los novacianos, que pues siglos cuarto aproximadamente, ¿sí? Un poquito más adelante dice ahí
cuanto a la persecución, ahora presentamos el testimonio un poquito más arriba, un poquito más arriba, más arriba. ¿Y con eso los llamaron novacianos? Los valdenses no es que los hayan llamado novacianos, sino que los valdenses se originaron, ¿sí?, en los novacianos. O sea, los novacianos fueron en los primeros siglos, ¿sí? Siglo cuarto, tercero, cuarto aproximadamente. Ahí, un poquito más arriba, un poquitico más arriba. No, acá. Acá. Dice, en cuanto al origen de los valdenses, el historiador dice la ortodoxia novaciana se supone que consiguió la moderación, ¿sí?, abandonar el lugar de sufrimiento, ¿sí? Entonces dice que el arzobispo papal atribuye el principio de lo que ellos llamaban, ¿no?, herejía valdense, a un ministro llamado Leo que salió de Roma durante este periodo para los valles. Los novacianos fueron perseguidos por Constantino, el primero que unió la iglesia con el Estado romano. Y un número considerable de estos novacianos perseguidos salieron de Italia por los valles del Piamonte en diferentes tiempos. Estamos hablando de 325 a 425. Y estos novacianos más tarde fueron los llamados valdenses. Pues ahí se ve claramente el origen de los valdenses, la persecución del Imperio Romano y de las congregaciones que se unieron con el emperador, pues hizo que muchos de estos creyentes llamados novacianos, pues, por el predicador novaciano, pues tuvieron la necesidad de tener que emigrar, ¿sí? Tuvieron la necesidad de emigrar por la persecución que tuvieron que afrontar. Buenas noches, hermano André, Dios lo bendiga. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Bienvenido, hermano Andrei. Muy bien. Estamos en el capítulo 26, estudiando históricamente el origen de un grupo de iglesias que se denominaron valdenses y que hay una discusión sobre el origen de ellos y sobre las doctrinas. Algunos historiadores dicen que ellos se originaron en un predicador que se llamó Pedro Waldo, como dice ahí en el capítulo 26, pero pues históricamente hay varios testimonios ahí que se narran en el libro y pues que demuestran todo lo contrario. Ellos se originaron en un grupo de congregaciones que se formaron a raíz de la persecución del Imperio Romano y del catolicismo también, y que se ubicaron en los valles de Francia y de Italia. Entonces, son dos grandes conclusiones iniciales. Número uno, no fueron originados por Pedro Baldo, un predicador que fue inicialmente practicante del catolicismo romano, que luego recibió a Cristo y se añadió más bien a las iglesias de Cristo denominadas valdenses. Entonces hay una serie de explicaciones ahí con relación a esto para demostrar que este grupo de congregaciones, de iglesias mejor, de iglesias de Cristo, pues podían trazar primero su origen desde la parte histórica por los novacianos que huyeron de la persecución romana y también por la parte doctrinal. Nunca aceptaron el bautismo de niños que no se hubieran arrepentido, no hubieran creído en Cristo. Hay un nombre técnico que se utiliza ahí en el libro y que se utiliza en muchos ambientes bajo la cúpula del cristianismo, que es, entre comillas, paidobautistas o personas que bautizaban niños o congregaciones que autorizaban el bautismo de niños o religiones que autorizaban el bautismo de niños con todas las desviaciones que todo eso implica. Entonces esta lección número 26 tiene que ver con eso, ¿sí? Hay una clara exposición ahí con los diferentes escritores y historiadores. Entonces, muchas afirmaciones
en contra de los valdenses se basan pues en que simplemente eran producto de la reforma protestante que en ese momento se estaba incubando, porque estamos hablando del siglo XII, ya se consolida siglo XV con Lutero, Calvino, pero pues anteriormente a raíz de los altísimos niveles de desviación que presentaban, a raíz de las cruzadas y todo eso, todos esos acontecimientos pues hicieron que muchos integrantes, participantes, practicantes, profesantes del catolicismo romano, pues intentaron hacer una reforma hacia el interior de la Iglesia Católica Romana, cosa que pues no fue posible porque pues obviamente los intereses eran supremamente grandes y un grupo de personas pues no lo pudieron hacer. Suficientemente conocida esa discusión. Entonces, fijémonos que en ese momento había tres grandes ramas. Había tres grandes ramas dentro de la cúpula del cristianismo. El catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo, cuya base era Constantinopla, o Bizancio, que se le llamó también por ser la capital de una parte del Imperio Romano de Oriente, y pues múltiples congregaciones, múltiples iglesias locales que pues conservaban la doctrina, y uno de ellos pues fueron los valdenses. Todo eso es el capítulo 26. El capítulo 27 pues se detiene ya a hacer una exposición de lo que eran las doctrinas, y hace pues toda una enumeración, y pues básicamente pues uno puede ver en el punto número 1, para hacer un resumen ahí, dice que en ninguna manera fueron católicos, y según el testimonio de los mismos católicos, dice ahí a la letra textualmente, entre comillas, dice: los valdenses fueron enemigos de la doctrina de los católicos. Menciona un historiador ahí, de ellos mismos, comillas, los valdenses clamaban contra los papas, obispos y monjes y contra todo el clero, tratándolos de escribas y fariseos, hasta de homicidas, porque aprobaron la guerra. Y se está refiriendo obviamente a las cruzadas. Y estos herejes sostenían que no era lícito quitar la vida de los hombres por ninguna causa, ni aún condenar a muerte a los criminales. Clamaban también contra todas las ceremonias, oficios, bendiciones, reliquias, culto a los santos, oraciones por los difuntos. Todo eso que tiene que ver con confusión y que busca en cierta manera desviar de la sincera fidelidad a Cristo, como dice, ya en ese instante se estaba consolidando de una manera muy significativa el celibato, o la prohibición obligatoria, valga la redundancia, de contraer matrimonio a los sacerdotes, pues por los diferentes intereses que había. En esta misma página el autor dice que los valdenses sostenían que la Iglesia no tiene derecho de hacer leyes y que los sacramentos deben ser administrados en lengua vulgar o popular, ¿sí? Ahí encajamos con lo que veníamos mirando el miércoles inmediatamente anterior, en cuanto a los concilios y en cuanto a lo que llaman, entre comillas, el famoso magisterio de la Iglesia, donde hacen añadiduras a través de autores pues muy reconocidos, y que pues no solamente buscan realizar añadiduras a los 66 libros de la palabra de Dios, sino que además pues hay una serie de cambios doctrinales supremamente graves, como ese que mencionaba ahorita, el caso del bautismo de niños, o cualquier otra desviación que se llame opuesta a la palabra de Dios. Entonces el capítulo 27 hace eso, hace una comparación doctrinal de cómo inclusive los mismos historiadores católicos romanos consideran que los valdenses pues eran totalmente opuestos. Y dice ahí, para concluir, dice: si los valdenses hubieran sido católicos romanos, no hubiera sido necesario publicar tal decreto, ¿sí?
texto se refiere, el que está en la parte de arriba. 31 de enero de 1686 fueron sorprendidos por la publicación de un edicto del duque de Saboya que prohibía bajo pena de muerte confiscación de sus bienes, destrucción de sus iglesias y expulsión de sus ministros, y sus súbditos seguían practicando la religión protestante. Todos los nacidos desde ahora en adelante deben ser bautizados y criados en la religión católica romana, quedando sus padres bajo la pena de ser galeotes. Ese término galeotes era delincuentes que pagaban su pena remando en los galeones o en los barcos que utilizaban para pues, las diferentes actividades económicas. No es desconocido que el comercio y el transporte a través de los mares pues era algo supremamente común y una manera de castigar a una persona que era opuesta o al Estado, cualquiera de sus formas. Recordemos que ahí estaba el feudalismo en pleno apogeo y ya pues ya estaba decayendo. Sin embargo, pues todavía había una enorme influencia del feudalismo, es decir, reyes, duques, condes, príncipes, princesas, marqueses, como les mencionaba al principio, los que gobernaban las fronteras, les decían marqueses porque a las fronteras no se les decían fronteras, sino se les decía marcas. Y así, entonces, este duque de Saboya, que en cierto modo al principio, digamos, los toleró, pues ya después, bajo pena de muerte, los persiguió a los valdenses. Es un cruel edicto. Los estados normalmente han sido ambivalentes con relación a la Iglesia de Cristo. El Estado romano reconocía a las iglesias de Cristo de una manera indirecta como una secta del judaísmo. Pero cuando ya el apóstol Pablo y los apóstoles empezaron a predicar seriamente en contra del César y a enseñar la no adoración, a no rendir culto al emperador, pues ellos actuaron individualmente, ¿sí? Hasta que en el año 70 finalmente pues los judíos fueron expulsados de Jerusalén con todos los acontecimientos que ya sabemos y que Cristo profetizó allá en Mateo 24. Entonces eso es básicamente lo que tiene que ver con esos capítulos. El capítulo número 26, el origen de su nombre, el origen histórico, su capacidad de poder reconocer a los novacianos como antecedentes de ellos desde el siglo IV, y las doctrinas que obviamente pues coinciden con las doctrinas de la Iglesia de Cristo, si no un 100%, por lo menos en un altísimo porcentaje. Entonces, esos son los capítulos que tienen que ver. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, comentario hasta ahí, por favor.